Video 16 del curso del Laravel 8 construyendo un blog con este espectacular framework. En este tutorial nos vamos a dedicar a mirar unos cambios que he hecho a nivel estructural del proyecto, pero aparte de eso voy a explicar cómo mejorar un poco nuestros CRUDs con la manera como Laravel automáticamente los genera. Vamos entonces a este video tutorial. Como podrán ver, he creado el role controller, he creado también el modelo controller y he creado un request llamado validar controller. Pueden ver que hay 29 cambios en la plataforma, pero estos 29 cambios no es sino otra cosa de un cambio estructural. Y voy a explicar ese cambio estructural en este momento antes de explicar lo que quiero explicar en este día acerca de los CRUDs hechos automáticamente con Laravel. Aquí en la parte de JS, lo único que he hecho es que he sacado la carpeta scripts de la parte de Page, porque estaba metido aquí en Page, ya que esto es directamente del template. Así que lo he sacado de acá y he puesto los scripts dentro de la carpeta JS, dentro del back, que es donde estamos trabajando en este momento. Así que he hecho otra cosa importante. Todo lo que tiene que ver con JS específicos, donde una página como tal necesita un JS de manera particular, pues está puesto en su carpeta respectiva. Pero si es un JS que se utiliza en varios módulos o en varias vistas, digámoslo de esa manera, entonces los he puesto aquí a la raíz del scripts. Por ejemplo, crear JS e index.js. Notemos que en el index.js he movido todo lo que tiene que ver con listar con el data table y la parte de eliminar, donde mostramos las acciones del botón eliminar. Y en la parte crear, simplemente la invocación de la validación general de ese formulario en específico. Si nosotros vamos, por ejemplo, a role crear, nos vamos a dar cuenta que estamos usando ese crear. Si nos vamos a editar también, pero si nos vamos, por ejemplo, a permiso, nos vamos a dar cuenta que estamos utilizando el mismo archivo. Entonces, para no tener que duplicar esos archivos siendo innecesario, simplemente he reestructurado esto de una mejor manera para poder tener un orden en nuestro proyecto. Lo otro que he creado entonces es el role controller, como pueden ver acá, y está cada uno de los métodos, pero notarán que hay una pequeña diferencia, por ejemplo, con el role o con el controlador permiso. Vamos a mirar. Aquí podemos ver que cuando nosotros vamos a editar, yo recibo el ID para editar y luego tomo la data de ese encuentro, ese permiso, por un find or file. O sea, búsqueme el permiso dentro de la tabla permiso, obviamente con Eloquent de este ID. Bueno, si queremos hacerlo de una manera un poco diferente y como Laravel promueve hacer los CRUDs, entonces es como están viendo en este momento en pantalla. Notemos que en el método editar yo ya no recibo el rol, yo ya no recibo el ID del rol, sino que recibo directamente como parámetro el rol. Esto ya inmediatamente entonces Laravel se encarga de tomarme el rol específico que quiero editar y me lo inyecta a través de la clase rol o del modelo rol a esta variable llamada rol, que después se la paso acá a través del helper compact a la vista editar. Y si voy a la vista editar, pues nos vamos a dar cuenta que en la vista editar simplemente lo único que hago es acceder a esa variable rol como si fuera el objeto rol que he buscado en la base de datos. Notemos rol nombre. Aquí tenemos, cuando vamos ya a pasar la información para actualizar, yo puedo pasarle tanto el rol ID como pasarle directamente todo el rol. Entonces, cuando venimos aquí a la vista actualizar, o al controlador, al método actualizar, note que tampoco estoy recibiendo por acá el ID como anteriormente hacía con permiso controller. Note que en permiso controller, aquí yo lo que hacía en actualizar era tener la validación por un lado y por el otro lado tenía el ID y yo tenía que buscar acá cuál era ese registro en específico a través otra vez de un find or file y actualizarlo. Bueno, a través de esto no es necesario. Note que yo inyecto acá de una vez ese rol como tal y ya actualizo directamente este rol. Esto entonces nos permite ser un poco más ágiles a la hora de trabajar y notemos que aquí en las rutas, entonces cuando creamos las rutas de rol,
tienen que tener en cuenta esto, que ya no le pasamos como le pasábamos en permiso el ID como parámetro, sino que le pasamos el rol como parámetro o en este caso realmente el modelo que queremos inyectar. Entonces, esto es importante porque de esta manera, entonces nosotros estamos ahorrando código, digamos de esa manera, ahorrando tener que hacer nosotros las consultas y Laravel automáticamente va a hacer eso por nosotros. Si venimos aquí al proyecto nos damos cuenta entonces que ya están estos roles creados. Ahora, si venimos aquí a crear un rol, podemos crear un rol que se llame, por ejemplo, invitado. No es necesario porque Laravel ya tiene un rol guest, pero vamos a decirle aquí invitado y hemos creado ese rol. Si lo quiero editar, pues note que lo puedo editar sin ningún problema. Aquí ya quedó editado y si lo puedo borrar, si lo quiero borrar, lo borro de acá y listo. De esta manera entonces ya tenemos también los roles en nuestro sistema. He creado simplemente aquí en la navegación también ese menú llamado menú rol y lo he puesto dentro de menú rol para que sea asequible al superadministrador como estamos viendo en este momento. Así que ya tenemos los roles, permisos y rol permiso. Podemos ver que esto está funcionando sin problema. Aquí estamos, venimos a permiso rol y ahí está. Ahora, lo que nos queda pendiente entonces, que vamos a hacer en el próximo tutorial, es cómo es que esta parte de acá la vamos a utilizar en todo nuestro sistema. Cómo vamos a hacer el sistema para que a los usuarios les permita o no les permita acceder a los módulos dependiendo del rol que tenga y los permisos que tenga ese rol asociados en permiso rol. Lo que pasa es que quería darle un poco de orden a nuestro proyecto precisamente en esta parte con los JS que estaba un poco desordenado y explicar cuál es la manera como de ahora en adelante vamos a trabajar los CRUDs en este proyecto. Ya no lo vamos a hacer así, voy a dejar este tal cual está para que puedan ver la diferencia de pasar un ID y luego hacer la consulta a inyectar directamente aquí la clase para que Laravel se encargue de hacer la búsqueda necesaria y ya devolverme la variable donde yo tengo ese objeto como tal y poderlo pasar a la vista. Ahora, una cosa importante que hay que hacer aquí en validar rol, que van a ver también la diferencia. Note que aquí en validar permiso utilizamos una validación donde queremos que ese permiso y ese slug, tanto el nombre como el slug de ese permiso sean únicos. Y entonces nosotros determinábamos que teníamos que utilizar el thisRoute ID para que cuando se fuera a crear o editar me permitiera editar este registro en específico. O sea, digamos que él valida esto a excepción de este ID como tal. Pero si vamos a trabajar ahora con la parte de inyectar directamente y como no estamos pasando el ID, sino que estamos pasando realmente el rol como parámetro, entonces esta es la manera como tenemos que hacerlo ahora. Simplemente voy a utilizar el helper optional. Y con el helper optional lo que nos permite es que si esto que está aquí adentro me devuelve nulo, entonces él no le aplica este posterior llamado a ese atributo de ese objeto como tal. Si esto me devuelve un objeto, o sea, no devuelve un nulo, y este thisRoute role lo que va a devolver es el objeto role como tal, entonces yo le voy a decir que me verifique esto y que me lo valide exceptuando este ID como tal en específico. Entonces, de esta manera hacemos la validación tanto para la creación como para la edición, trabajando directamente, inyectando estas validaciones en el request. Note que este optional, entonces lo que hace es, si lo que está dentro del paréntesis es nulo, él inmediatamente retorna nulo y listo. Si lo que está dentro de este paréntesis es un objeto, entonces pasa a aplicarle ese objeto o a llamarme el atributo ID de ese objeto en específico. Esto toca hacerlo. Si no hacemos optional, cuando estemos creando, como este rol no viene realmente, entonces nos va a decir que no puede acceder al ID o al atributo ID en un null. Esto porque esto como tal va a devolver null. Cuando estemos editando, si no va a haber problema porque yo tengo este objeto rol y voy a acceder al atributo ID de ese objeto. Así de esta manera, entonces, para esto nos sirve el optional. El optional lo que nos permite es evaluar si lo que está dentro del paréntesis es un objeto, entonces aplíqueme este ID. De esta manera, entonces, nos quitamos ese problema de que a veces aparecen por ahí esos errores en Laravel que dice imposible acceder a atributo o null. Es precisamente por eso, porque se está intentando acceder a un atributo en un null como tal, cuando esto devuelve null. Esta es la manera entonces de solucionarlo en
la validación. De esta manera entonces ya tenemos todo el CRUD también de rol y en el próximo tutorial entonces sí nos podemos dedicar de manera puntual a terminar esta parte de lo que tiene que ver con roles y permisos y poder entonces seguir avanzando en nuestro proyecto. Nos vemos en ese tutorial.